Queridos hermanos radioescuchas y a todos los que están aquí presentes en los estudios de La Poderosa. ¿Qué tal el aniversario? Híjole, estuvo padrísimo, ¿eh? La verdad que una felicitación a la comunidad de la parroquia de San Francisco, específicamente de Agua Azul, porque realmente, como dicen, nos dejaron con el ojo cuadrado. La generosidad, la organización, vaya, el escenario. El escenario, no sé. Y sobre todo la participación de los jóvenes al final, ¿eh? Un gran entusiasmo de los chicos. Y vuelvo a repetir, como yo decía en este programa, algo que impulsa a los que participamos en este programa es que nos fortalece nuestra fe con ese ejemplo. Exactamente, gracias doctor por participar con nosotros. Sí. Padre, estamos aquí muchísimo, ¿eh? Gracias, padre. Bien. Vamos a continuar. En el programa pasado hablamos de la necesidad de formar las actitudes. ¿Se recuerdan que hablamos de la fórmula gato? Es decir, el gusto que tenemos por hacer, el oficio, el pasatiempo, la obligación, el deber de Estado, que era la parte de la letra G, pero sobre todo lo que complementaban eran las actitudes, que nosotros en nuestro lenguaje católico, en nuestro lenguaje cristiano, tenemos que hablar de virtudes. No busquemos otro título, no busquemos otro nombre, son virtudes. Y las virtudes se dan en el plano espiritual y en el plano humano. Venía escuchando con atención a los seminaristas hablar sobre la gula y seguir la fórmula de Santo Tomás: contra un vicio, una virtud. Entonces, cuando nosotros hablamos de actitudes, estamos hablando de la formación humana de virtudes. Y nuestro catecismo nos define que las virtudes, y lo voy a leer textualmente, son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Estas nos proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. ¿Cómo podemos entender esto? Decíamos, las virtudes son actos operativos buenos. Todas las personas tenemos facultades humanas superiores que nos hacen diferentes al resto de los seres vivos creados. Estas facultades superiores son la inteligencia, la razón y la voluntad. La voluntad es una facultad tan determinante en el actuar humano que es la que nos hace ejecutar la acción. La voluntad antecedida por la libertad es la capacidad de decidir, y esto requiere que para decidir hagamos un razonamiento, hagamos un discernimiento, qué es lo que más nos conviene. De tal manera que los padres de familia, una obligación que tenemos en la formación de nuestros hijos es educarlos en la libertad, educarlos en el discernimiento, que en el momento de actuar sea un actuar reflexivo y permita poner en la balanza que esa toma de decisiones va a ser una toma de decisiones positiva, va a ser una toma de decisiones madura, va a ser una toma de decisiones que los haga crecer como personas y no solamente actuar por actuar. Entonces, estas facultades superiores del discernimiento, estas facultades superiores de
actuar con libertad, de razonar nuestras acciones y sobre todo ejercitarlas con la voluntad, forman parte del antecedente del ser virtuoso. Y como decíamos también en el programa pasado, si esta virtud no se da naturalmente en nuestros hijos, pues tendremos que poner las condiciones para que ellos se vayan educando en la virtud. ¿Por qué es importante que nosotros los seres humanos nos eduquemos en la virtud? Porque las virtudes ayudan a dar cauce, ayudan a convivir moralmente. Y cuando decimos moralmente, estamos hablando de armonía social, estamos hablando de respeto, estamos hablando de cuidado, porque la palabra moral viene de costumbres, viene del latín mor moris, que es convivencia, que es costumbres, que es respeto. Y entonces cuando nosotros nos preocupamos por actuar virtuosamente, una consecuencia positiva es la concordia con la que se llevan las relaciones humanas. Es un gran beneficio del actuar virtuoso. Otro gran beneficio del actuar virtuoso es la paz interior que nos deja el tratarnos con respeto, el tratarnos con alegría, el tratarnos con solidaridad. Luego entonces, la importancia de fomentar el crecimiento virtuoso de nuestros hijos es porque hay un gran beneficio social. Un gran beneficio social en el oficio o profesión al que se dediquen. Y comentaba también, ¿habrá alguna empresa que deseche a un empleado por ser ordenado, por ser entusiasta, por ser propositivo? Seguramente no, pero tal vez sí por todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por formarnos en la virtud, nos estamos preparando para formarnos en la vida. De ahí que, entonces entendemos que, como dice el catecismo de nuestra doctrina católica, las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Decía yo hace rato, ¿cuáles son las fuerzas superiores humanas? Inteligencia, razón, libertad y voluntad. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Y entonces aquí tenemos nosotros una conexión y un sentido. Una conexión y un sentido que nos hace que cuando actuamos positivamente, cuando actuamos moralmente bien, nos fortalecemos en nuestra voluntad, nos fortalecemos en nuestro carácter, y esto hace que le demos un sentido a la razón de nuestra existencia. ¿Para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado para ser felices. ¿Y cuál es la máxima felicidad? Pues verle y gozarle en la otra vida. Ese es el proyecto para el cual nos ha creado Dios. Obviamente en ese proyecto vamos a tener adversidades. Adversidades de salud, adversidades de oportunidades, adversidades en las relaciones humanas, adversidades en la autosuficiencia económica, un sinnúmero de adversidades. Pero cuando hemos formado nuestro carácter con una voluntad férrea, ¿sí?, entonces nuestro carácter nos ayuda a sobreponernos de estas situaciones adversas, ¿sí? Y estamos hablando solamente en el plano humano. Pero cuando entendemos que el plan de Dios es habernos permitido nacer
con un proyecto de vida, ¿sí? Entonces entendemos que estas facultades humanas que Dios nuestro Padre nos ha dado se complementan grandiosamente con la disposición providente de Dios nuestro Padre de tendernos la mano para cumplir con un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es nuestra salvación. Pero no nos vamos a salvar solos. Tenemos que trabajar y salvarnos en conjunto porque somos una comunidad. Y tenemos que trabajar porque por el cariño que tenemos por nuestros hermanos, porque los amamos como a nosotros mismos, buscar hacer alguna o muchas acciones que permitan su salvación. Y entonces recuerdo el sentido de las lecturas del día de hoy en la Santa Misa. La fe sin obras no vale. La fe sin obras está incompleta. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ha dado unas facultades humanas para ser mejores personas, cuando entendemos que Él nos tiende siempre la mano y tiene un proyecto de vida para nosotros, entonces vamos encontrando un sentido a nuestro actuar humano. Y ese sentido a nuestro actuar humano es trabajar por nuestra felicidad y trabajar por la felicidad de nuestro prójimo. Trabajar por nuestra salvación y trabajar por la salvación de nuestro prójimo. ¿Y qué es esto? No es más que cumplir con la vocación evangélica, anunciar la verdad de la palabra de Dios nuestro Padre con un testimonio para que todos nos salvemos. Y entonces, así encontramos un sentido a nuestra existencia y no fincamos el sentido cumpliendo contra esos tres vicios que tenemos en la humanidad: el vicio del poder, el vicio del tener y el vicio del placer. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos y fincamos el éxito de nuestra vida, la razón de ser de nuestra vida, en el tener, en el placer y en el poder, entramos en un vacío existencial. Porque una vez que tenemos lo pretendido, ¿sí?, entramos en una insatisfacción. Entonces, cuando nosotros queremos darle un sentido a nuestra vida, pues hay que dárselo en el sentido para el cual Dios nos ha creado, para ser felices, para salvarnos. Y entonces trabajemos en esta vida, en la relación humana, cumpliendo con ese mandato. Y ese mandato implica trabajar por nuestro prójimo, implica darle un sentido a nuestra existencia. Me resulta preocupante las notas periodísticas recientes de cómo una gran cantidad de jóvenes, hablamos concretamente o estadísticamente, se lleva esa estadística, de 69 suicidios de jóvenes, ¿sí?, que no encuentran sentido a su vida. El sentido de nuestra existencia se tiene que hacer con análisis, con el análisis de las facultades humanas que Dios nos ha dado, ¿sí?, pero también buscando la oportunidad de darle sentido a nuestra vida. De tal manera que los seres humanos somos responsables única y personalmente de nuestra salvación, ¿sí?, pero también somos responsables de motivar las condiciones de salvación de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. De tal manera que cuando nosotros de repente nos encontramos con desencanto, con tristeza, con vacío existencial, bueno, pues hagamos oración, pidámosle al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre nosotros, que nos enseñe, que nos abra el entendimiento para encontrar la razón o las razones de ser de nuestra existencia, ¿sí? Porque
encontremos un sentido a la razón de existir. No busquemos que nos distraigan, no busquemos la adrenalina, no busquemos el placer momentáneo, porque eso, como su nombre lo dice, se acaba inmediatamente. Encontremos la razón de ser de nuestra existencia en el plan de Dios. Bien, pues aquí tenemos una invitación de la dimensión vida a la jornada por la vida que se va a llevar a cabo el sábado 26 de septiembre, ¿sí? O sea, próximamente en 2 semanas. Este evento de la jornada por la vida se va a llevar a cabo en CESECO. Todos conocemos CESECO, que son los salones de capacitación de la parroquia de San Juan, que están en Avenida León 123. Esta jornada por la vida va a tener una serie de conferencias para encontrar el respeto a la vida y el sentido a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y se va a llevar a cabo de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, ¿sí? Los registros son de 8 a 9. Vuelvo a repetir, en CESECO, Avenida León 123. Esto tiene un costo de 120 pesos, ¿sí? Y las personas que quieran encontrarle un sentido a la vida, un respeto a la vida, un amor y una defensa por la vida, bueno, pues la dimensión de nuestra pastoral diocesana, Dimensión Vida, hace esta atenta invitación. De tal forma que entonces pidamos siempre a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que esas fuerzas superiores, que esas facultades superiores que Dios nos ha dado, pues nos permita utilizarlas y tengamos un comportamiento más humano que le dé sentido a la vida y que nos permita trabajar por nuestra felicidad. Y la felicidad máxima es gozar y ver a Dios nuestro Padre, que para eso nos ha creado. De tal manera que entonces tengamos un comportamiento en nuestra vida cotidiana acorde a este llamado. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Muchísimas